Capítulo 5. Naruto Uzumaki, de 7 años, estaba sentado en su propio apartamento practicando su sellado. Se había mudado del compuesto Sarutobi hace un año después de que el resentimiento del sector civil comenzara a aumentar. La tensión se había estado acumulando en Konoha durante años, y con la escalada de la desconfianza entre la aldea y los Uchiha, unos pocos elegidos se habían vuelto muy vocales sobre su disgusto por el mocoso demonio. No es que alguien haya dicho eso en público, eso es. Pero, cuando Naruto se dio cuenta de que su familia adoptiva había estado sufriendo por su lealtad hacia él, se mudó por iniciativa propia. Hiruzen había tratado de disuadirlo, e incluso Asuma había tratado de convencerlo de que se quedara. No se decía en todo el pueblo, pero era ampliamente conocido, que el clan Sarutobi era ferozmente protector con los Jinchuriki, y él con ellos. Incluso aquellos que menospreciaban a Naruto no hablarían mal del Sarutobi en su cara. Los aldeanos habían aprendido esa lección hace mucho tiempo. Era una anomalía en el pueblo. Hacía años que habían circulado los rumores de su extraño comportamiento, y ahora Naruto había aprendido a actuar de manera más aceptable socialmente. Naruto fue visto con bastante frecuencia durante el día en todo el pueblo. Salir a caminar, comprar comestibles, cosas por el estilo. Poco sabía nadie de la verdadera intención de sus empresas públicas. Ser rechazado era la tapadera perfecta para un espía que analizaba las emociones de todas las personas con las que se encontraba. Naruto había recuperado datos invaluables para el Hokage y el pueblo. Todo el pueblo estaba bajo escrutinio y ninguno de ellos lo sabía. Bueno, eso no era del todo cierto. Debía tener cuidado de no escudriñar ningún Yamanaka demasiado profundamente. Inoichi había irrumpido en la oficina del Hokage hace unos meses, advirtiéndole que un shinobi se había infiltrado en la aldea y estaba investigando las mentes de las personas. Fue vergonzoso que lo atraparan a él y al Hokage. En una aldea shinobi, nada generó más desconfianza que ser atrapado espiando a sus propios súbditos. Afortunadamente para ellos, Inoichi se había puesto al día y se había inventado una historia de un nuevo entrenamiento de contraespionaje. Estuvo bien, pero de vez en cuando un Yamanaka intentaría precisar su ubicación y tendría que evadirlos por un puñado de horas. El último había sido bastante persistente y casi lo persiguió durante todo un día. Aparentemente, el entrenamiento estaba haciendo maravillas con las habilidades de Yamanaka, pero de todos modos era molesto para Naruto. Mientras Naruto caminaba durante el día, la agente Konoha aparecía en las noches. Gracias a las tensiones entre el Uchiha y el Hokage, él y Weasel habían sido designados como mediadores entre las dos partes. Itachi espiaría para el consejo, y Naruto lo acompañaría al complejo Uchiha y leería lo que pudiera de las emociones de las reuniones. Las cosas habían empeorado progresivamente, los Uchiha estaban entreteniendo pensamientos de rebelión. De todos los planes a los que podrían haber llegado, tenían que decidirse por el más suicida. Kurama era de la opinión de que era la única elección que haría un Uchiha, la peor. Sus opiniones sobre Uchiha no habían cambiado mucho a lo largo de los años. Sin embargo, había llegado a aceptar a Itachi en la vida de Naruto, el entrenamiento de Naruto también se había intensificado. A los 7 años, merecía su estatus como agente de Anbu. Dicho esto, todavía estaba muy lejos del nivel de Kakashi o Itachi. Se había criado en los modelos establecidos durante la Segunda y Tercera Gran Guerra Shinobi. Kakashi y Itachi incluso lo habían puesto en misiones simuladas parecidas a las que habían realizado en sus propios períodos de servicio. Naruto rara vez decepcionaba. Su desempeño en el ejercicio del puente Kanami había hecho que la culpa y el dolor de Kakashi se redujeran hasta que casi no se notó durante semanas. Kurama dijo que eso significaba que Kakashi había estado orgulloso. Fue el Hokage quien le había dado a Naruto su última misión: sellar. Aparentemente, habían llegado a un punto de parada en su entrenamiento, al menos por un tiempo. El Hokage insistió en que Naruto no sería presionado demasiado, que su progreso fue sobresaliente, pero deseaba que su joven pupilo se tomara un tiempo para reflexionar y perfeccionar sus técnicas. Naruto entendió los razonamientos. Su cuerpo acababa de comenzar a crecer y cambiaría su taijutsu. A medida que su cuerpo creciera, su chakra también lo haría, y solo los ejercicios de control constantes mantendrían los niveles de control a los que se había acostumbrado. Por lo tanto, el Hokage había aprovechado este tiempo para avanzar en sus aprendizajes en nuevas áreas y caminos.
Sealin fue el primero de sus nuevos temas y también el más duro. Naruto lo disfrutó mucho. Era relajante y se sentía natural. Sabía que sus padres habían estado sellando prodigios, y practicar el arte lo hacía sentir más cerca de ellos. Eso solo fue suficiente para que él se obsesionara con el arte después de solo una semana de instrucción. También había pasado más tiempo al lado del Hokage, como el agente Konoha. Aprendiendo de observar todo. Asignaciones de misiones, reuniones del consejo, reuniones de asesores, el papeleo que manejaba la aldea, e incluso se había dedicado a transcribir la correspondencia privada del Hokage. El joven shinobi hizo todo lo posible para enorgullecer a su líder y figura del abuelo. Hacía que su propio orgullo se sintiera cálido y fuerte. Era una emoción bastante adictiva. Naruto-kun. Naruto miró hacia arriba para ver a Itachi sentado en el alféizar de su ventana, tenso y acosado. Emocional. No solía ver a su mentor así, e inmediatamente se puso de pie. Itachi-sensei, ¿qué? Prepárate. Tenemos que irnos. Ahora. Consigue tu máscara. El cuerpo de Naruto entró en piloto automático como había sido entrenado, mientras agarraba la pila de notas explosivas que acababa de terminar de crear y agarraba la máscara que estaba en su cadera. Fue un frío profesionalismo lo que se apoderó de él mientras seguía sin palabras el ejemplo de su superior, salió por la ventana y cruzó el pueblo. Se alejaron del pueblo, pasaron el muro y se dirigieron hacia el río al este. No sabía si se trataba de otra misión simulada o real, pero de cualquier manera no importaba. Él haría lo que tuviera que hacer. Corrieron durante media hora antes de que Itachi se detuviera repentinamente. Naruto se detuvo a su lado y esperó en silencio las palabras de su mentor. El sol de la mañana apenas comenzaba a penetrar a través de las ramas superiores de los árboles, pero no sintió consuelo por la luz. Algo estaba terriblemente mal. Mi amigo, Shisui, está en problemas. Creo que Rod lo persigue. Lamento pedir tu ayuda, pero no puedo confiar en nadie más. Si hay peleas, no quiero que te involucres. Pero toma a Shisui y vete. ¿Entendido? Naruto reprimió su negativa instintiva, enterró su demanda de luchar junto a su maestro, su hermano, y asintió. Si quería ayudar en algo, tenía que seguir las reglas, había prometido que nunca más le mentiría a Itachi. Cumpliría esa promesa. Itachi se dio la vuelta y se fue de nuevo. Cuando se acercaron a un claro, Itachi le indicó a Naruto que se hiciera a un lado y él obedeció. Era evidente que recientemente se había librado una pelea aquí, el ambiente mostraba claramente signos de una intensa compensación de jutsu. Marcas de quemaduras y cortes en los árboles que parecían marcas de chakra de la naturaleza del viento. Shisui y el mismo Danzo. Eso no era una buena señal. Había otros marcadores de combatientes adicionales, pero eso tenía sentido. Danzo nunca viajó solo. Lentamente se abrió camino junto al fondo del desfiladero, más cerca del río. Podía sentir a Itachi arriba, hablando con alguien más. Solo podía ser Shisui. No podía escucharlos, pero su empatía fue suficiente para que entendiera la esencia de lo que estaba pasando. Danzo había creído que Shisui usando su Sharingan para detener el golpe era un desperdicio. Danzo había robado algo de gran valor, uno de los ojos de Shisui. Naruto no podía creer que un dojutsu pudiera ser tan codiciado, antes de recordar las historias de Madara. Junto con los rumores de que un Sharingan podría controlar el Biju, un rumor que Kurama había verificado a regañadientes. De hecho, el ataque del Kyuubi fue orquestado por un Uchiha, pero no uno que estuviera en la aldea. Shisui continuó, y Naruto sintió su corazón caer por Itachi. El golpe no se detendría. Root estaba involucrado, el conflicto era eminente ahora. Sintió crecer el dolor sin fondo de Itachi cuando Shisui se apartó de él y lo instó a matarlo. Naruto no era lo suficientemente rápido, no podía moverse ni hacer nada, antes de que la parte de Itachi que Naruto siempre admiró, la parte que era desinteresada y servía a la aldea antes que todo y cualquier cosa, lo instó a avanzar, hasta que Shisui quedó inconsciente y cayendo en el desfiladero. Naruto saltó de la pared y atrapó el cuerpo antes de que pudiera aterrizar sobre las rocas de abajo. Rápidamente llevó el cuerpo a Itachi. Cuando vio a su hermano mayor que siempre lo había protegido, vio tristeza en sus ojos. Tristeza que solo había sentido en lo profundo de Uchiha. Y mientras sus ojos cambiaban lentamente de la forma extraña en la que habían estado, vio como Itachi lloraba por primera vez que lo conocía.
El Uchiha rápidamente se alejó de Naruto y se puso de pie. Cuida el cuerpo, Konoha-kun. Merece ser encontrado por su familia. Le informaré al Hokage. Se fue antes de que Naruto pudiera decir algo, antes de que pudiera tratar de consolarlo. Antes de que pudiera hablarle de la chispa de vida que aún estaba dentro del pecho de Shisui Uchiha. Se sintió en conflicto. ¿Sería una mentira salvar a Shisui? ¿Tenía derecho a arriesgarlo todo para salvar a este hombre? ¿Fue egoísta si solo lo debatió por lo que significaría para Itachi? No, por encima de todo, Shisui Uchiha era un shinobi de la hoja. Además, le habían ordenado cuidar el cuerpo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para hacerlo. Kurama, antes de que pudiera terminar su pregunta, un lento goteo del chakra del Kyuubi salió de sus manos y entró en el cuerpo del moribundo, crudo e ineficiente sin que Naruto lo guiara, pero aún tenía que aprender ninjutsu médico. Él solo no pudo salvar la vida de Shisui. Pero, él conocía a alguien que podía. Kabuto estaba trabajando arduamente archivando el papeleo de todos los pacientes que había visto esa mañana cuando un leve olor flotó desde el pasillo. Una de las primeras cosas que había ganado cuando trabajaba debajo de Orochimaru eran ejercicios y rituales que podían mejorar los sentidos en los que confiaba una persona. Miso Ramen. Últimamente se había familiarizado bastante con la comida. Aparentemente era para él, ya que una chica de cabello castaño golpeó con un nudillo la puerta abierta de su oficina y lo saludó. Hola, Kabuto-san. Tengo tu orden de miso ramen. Él sonrió y le dio las gracias como si lo hubiera pedido él mismo y le hubiera pagado la comida. Mientras ella se alejaba, rápidamente agarró el tazón de espuma de poliestireno y dejó su trabajo como estaba. Había sido convocado, su nuevo líder finalmente tenía un uso de él. Kabuto había proporcionado informes semanales al joven shinobi, pero se preguntó cuándo sería llamado por primera vez para servir más allá de la información. En verdad, no había creído que lo llamarían tan pronto. Se dirigió a un parque cercano que tenía una estructura de juegos, con docenas de niños pequeños gritando y jugando alrededor. Los niños eran algunos de los mejores camuflajes. Su inocencia tendía a desangrarse en los alrededores que frecuentaban. Nadie se dio cuenta cuando pasó junto a una estatua y no apareció por el otro lado. Después de todo, las entradas secretas no siempre tenían que ser llamativas. La caminata por el pasillo no fue muy larga. Solía estar cubierto de polvo, pero después de que Naruto mostró interés en usar el escondite, lo renovaron. Orochimaru tenía docenas de bases repartidas por Konoha antes de huir, y las masas solo conocían unas pocas. El Anbu conocía a la mayoría de ellos. Kabuto los conocía a todos. Naruto se había emocionado al enterarse de las 3 bases que aún no habían sido encontradas, ni siquiera por el Hokage. Eran bastante pequeños, pero la privacidad es algo que nunca podría tener un precio lo suficientemente alto. Especialmente, dentro de un pueblo shinobi. Cuando entró, esperaba ver a su amo. No había anticipado un cuerpo, desnudo y sangrando en una de las mesas, instrumentos quirúrgicos preparados y preparados. Naruto-sama. No tenías que darme un regalo. Disfrutó de la molestia que su broma parecía inspirar en el joven shinobi. Kabuto-kun. Este es Uchiha Shisui, necesito que lo salves. Por favor. Kabuto se dirigió hacia el Uchiha caído y lo miró. Había preguntas en su lengua, pero el cuerpo respondería a algunas de ellas. Vio laceraciones comunes con el chakra del viento finamente canalizado. Hemorragia interna. Moretones que eran comunes con las costillas rotas. 2 ojos perdidos. Debo confesar, Naruto-sama, que no queda mucho de un cuerpo. Es importante que lo sepa. ¿Quieres que simplemente conserve su vida para obtener información? ¿O que la salve por completo? La forma en que los ojos del chico se oscurecieron por la ira envió un escalofrío por su espalda. Lo supo antes de que el chico abriera la boca. Al darse cuenta de eso, Naruto hizo una pausa y luego suspiró. ¿Por qué te burlas de mí? No es agradable. Shisui es un verdadero shinobi de la hoja. No lo dejaré morir. El chico había encontrado una gran oportunidad, al parecer. Kabuto ya había sido informado de la situación con los Uchiha. A Shisui se le había encomendado la tarea de espiar a Itachi, pero había desertado a la aldea al igual que el prodigio de los Uchiha. Incluso si su vida se salvara en este momento, su vida a la luz de Konoha había terminado. El Uchiha nunca lo aceptaría y Danzo no lo dejaría vivir. Incluso el Hokage estaría en apuros para confiar en él. Se había metido demasiado profundo.
Kabuto se lavó las manos y comenzó su trabajo. Yo me encargo de aquí, Naruto-sama. Te notificaré cuando la operación esté completa. El chico asintió y lo abrazó por detrás. Gracias, Kabuto-kun. Gracias. Kabuto vio irse al joven Uzumaki y en ese momento descubrió que su lealtad se había cimentado. Cualquier duda que tuviera sobre servir al chico se había desvanecido, convertido en cenizas, y en su lugar una lealtad inamovible. La voluntad de fuego, reavivada y ardiendo tan fuerte como el sol. En ese momento deseó que el chico pudiera haber sentido la emoción que le había inspirado. A medida que pasaba el momento, se dispuso a salvar la vida de un Uchiha. Shisui Uchiha aún no lo sabía, pero le debía su vida al joven Naruto Uzumaki. Era un hecho. Si el niño no hubiera estado allí, el cuerpo del Uchiha habría aparecido río abajo, muerto hace mucho tiempo. Kabuto se aseguraría de ver pagada esa deuda. Él solo no sería suficiente para servir al niño, necesitarían más soldados. Por cualquier causa que persiguiera Naruto. Kakashi esperó en silencio mientras los líderes de escuadrón de Anbu daban sus informes. La tensión que se había estado gestando en el pueblo después del incidente de Kyuubi nunca había sido peor. Estallaron peleas entre los civiles y la fuerza de policía Uchiha, y hubo bajas en ambos lados. Los otros clanes vieron las señales y habían condenado al ostracismo a los Uchiha y habían avivado aún más las llamas de las tensiones. Se estaban solicitando más Hyuga para trabajos de clientes favoritos de Uchiha desde hace mucho tiempo. Los Uchiha no habían sido invitados al palacio de Daimyo para una boda del primo de Daimyo, y el Consejo Civil había aprobado prácticas comerciales que socavaban el negocio de Uchiha. Todo el pueblo se estaba volviendo contra ellos. Los Uchiha no eran la única amenaza para el pueblo en ese momento. Kakashi sabía que los períodos de disturbios civiles eran el momento perfecto para el sabotaje y el espionaje. Anbu había estado trabajando incansablemente para mitigar cualquier influencia externa en su actual estado de crisis. Kumogakure había aumentado la correspondencia con Iwagakure desde el tratado y los informes afirmaban que Kirigakure se estaba degradando lentamente hacia una guerra civil debido a la purga de sangre inculcada por Yondaime Mizukage. Las relaciones con Tsunagakure se habían ralentizado y enfriado cuando el Daimyo Fuim de repente comenzó a enviar más trabajos a Konoha. Las 5 grandes naciones estaban llegando lentamente a un punto muy peligroso. Si la situación en Konoha no se estabiliza pronto, no le sorprendería que comenzara una cuarta gran guerra shinobi. Haría todo lo posible para minimizar esa posibilidad. Los Uchiha necesitaban ser asentados. Desafortunadamente, el Hokage estaba perdiendo lentamente la esperanza de una resolución pacífica. Corrían rumores de que Shisui Uchiha había desaparecido. Aparentemente, los ancianos Uchiha le habían encargado que supervisara a Itachi y ahora creían que el prodigio era un espía. Si bien no estaban equivocados, arruinó cualquier posibilidad que el Hokage tuviera de usar a Itachi pacíficamente. La agente Konoha había sido bastante útil para descubrir esa inteligencia. También fue muy útil para identificar la fuerza que había proporcionado más pruebas de la muerte de Shisui a la raíz del anciano Uchiha. Danzo se había vuelto más activo, más de lo que había sido en casi una década. Uchiha, Danzo, Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure, Tsunagakure. El pueblo tenía que ser consciente de todas las posibles amenazas. Incluso los que se habían callado, como Orochimaru. El agente Konoha de alguna manera había descubierto a algunos de los espías de Snake Sannin, y aunque el Hokage lo había atribuido a su empatía, Kakashi sospechaba que había más que eso. Sin embargo, no tenía ningún problema en permitirle a su hermano menor sus secretos. Se había ganado con creces el derecho a quedárselos. Naruto había superado todas sus expectativas, y sin embargo le preocupaba de todos modos. Naruto era el futuro de Konoha. Un candidato muy prometedor para el título de Hokage. Su habilidad como shinobi estaba siendo aprovechada maravillosamente. Eran sus habilidades sociales las que preocupaban a Kakashi. Había notado en las conversaciones que Naruto lentamente comenzaba a enfocarse más en los aspectos negativos de las personas que no conocía. Kakashi culpó a la empatía. Le dificultaba al chico ver lo bueno en las personas. En todas las personas. Sin embargo, no se le podía culpar por ello. ¿Cómo podías creer en algo cuando todo lo que veías era todo lo contrario? Mientras las preocupaciones de la aldea plagaban su mente, también lo hacían las preocupaciones por el joven Uzumaki.
¿Qué pasaría si Naruto alguna vez perdiera la fe en la gente del pueblo? Si decidiera que la gente de Konoha era demasiado retorcida y cruel, que no merecían su protección. Puede ser exagerado, pero era importante identificar los peores escenarios en su línea de trabajo. Si estaba siendo honesto consigo mismo, el peor de los casos para Konoha lo vería al lado de Naruto contra ellos. Porque si el chico alguna vez realmente decidió que estaba mejor sin el pueblo, entonces, ¿cómo podría Kakashi negar su lógica? ¿Cómo podría abandonarlo? Los que rompían las reglas eran basura. Los que abandonaron a sus amigos eran peores que basura. Pero, Naruto era familia. Kakashi le había dado la espalda a su familia una vez, a su padre. No estaba en él para cometer ese error otra vez. Con suerte, podría evitar esa posibilidad y encontrar alguna manera de nutrir la humanidad de Naruto. Por supuesto, eso tendría que ser después de que Kakashi se encargara de las aldeas ninja hambrientas de poder que verían arder su aldea. Los vería a todos golpeados y ensangrentados. No era Inuzuka, pero era un ataque. Los ataques de antaño eran conocidos por su determinación de proteger a su clan. Su familia. Kakashi recordaría a todas las naciones elementales quiénes eran exactamente los ataques si tuviera que hacerlo. Naruto estaba en la casa de seguridad viendo a Kabuto cuidar de la durmiente Shisui. El Uchiha estaba en paz, gracias al sedante. Si no fuera por eso, ya habría despertado. Naruto le había pedido a Kabuto que lo mantuviera encerrado un poco más, para planear qué hacer con él. Acababa de regresar con algo de comida para los dos y había comenzado a comer mientras pensaba. Kabuto-kun, ¿cuánto tiempo le llevará la rehabilitación? El médico se encogió de hombros y limpió sus anteojos. Es difícil de decir, Naruto-sama. Sus heridas fueron bastante extensas, y la pérdida de sus ojos retrasará cualquier progreso en el combate por una cantidad de tiempo bastante considerable. El daño psicológico, bueno, no sé qué tan malo será. Naruto asintió mientras comía su sándwich. ¿Qué deberíamos hacer con él? El espía canoso se volvió y lo miró. Esa es una pregunta capciosa. ¿Qué quieres? ¿Para qué estás trabajando? Quiero ser el Hokage. Naruto hizo un puchero mientras Kabuto se reía. ¿Qué? Lo hago. Créelo. Eso no es suficiente para ti. También es solo una parte de lo que quieres. Puedo decir que quieres más que un sombrero y una posición de figura decorativa. Naruto parpadeó. La respuesta había sido tan honesta. Le hizo pensar en lo que quería, y recordó su reunión con Bee y lo que dijo sobre el Jinchuriki. Quiero salvar a los Biju Naruto, no tienes que. Ignorando a Kurama, los ojos de Naruto se endurecieron y asintió hacia Kabuto. Quiero salvar al Biju. Naruto no pudo evitar sentirse impresionado por la sonrisa que apareció en el rostro de Kabuto. El hombre no tenía miedo en absoluto, y Naruto sabía el peso de lo que acababa de declarar. Ahora ese es un objetivo digno. Necesitarás influencia fuera de Konoha para lograrlo. Necesitarás agentes y aliados, tanto dentro como fuera de la aldea. Si te descubren, serás etiquetado, un traidor. Hasta que me convierta en Hokage. Había pensado largo y tendido al respecto. El sistema Shinobi en su conjunto era responsable del tratamiento del Biju, y tendría que ser arrancado de raíz y tallo. Fue un equilibrio repugnante de dominación financiera y marcial y solo engendró odio y derramamiento de sangre. Si no fuera por aquellos cercanos a él, habría creído que cada ser humano estaba implícito en su continuación. El mal dentro de cada hombre, mujer e incluso niño podría nublar sus sentidos a veces. Su educación le hizo creer que tal cambio requeriría una acción monumental, un gran catalizador. Moverse lentamente permitiría enfoques más pacifistas, pero solo tenía una vida para hacer lo que 3 grandes guerras Shinobi no pudieron lograr: la paz. Él sería el que guiaría al mundo hacia su próximo gran paso hacia la paz verdadera. Unidos bajo una sola bandera, un solo pueblo. Un paraíso para todos los seres sintientes, donde Biju y humanos podrían vivir uno al lado del otro. Convertirse en un Kage era el primer paso lógico. Bueno, todavía tendrás que responder ante el daimyo, no. Sé a dónde estás tratando de llevarme, y lo entiendo. Eso es algo de lo que podemos hablar en el futuro. Naruto sonrió y le tendió un sándwich a Kabuto. Por ahora, solo comamos. Y luego podemos volver a decidir sobre el destino del Uchiha ciego. Es el único Uchiha bueno, chico. Un ciego.
Naruto soltó un resoplido mental mientras negaba con la cabeza, te estás olvidando de Itachi. Kurama Itachi suspiró cuando Naruto una vez más no pudo golpearlo con su kunai. Deberías estar haciéndolo mejor que esto, Naruto-kun. Es posible que tu entrenamiento haya sido suspendido, pero claramente no le estás prestando toda tu atención a esta pelea. Naruto jadeó para respirar mientras se sentaba donde había estado, lo siento, Itachi-senpai. Cerró los ojos y se recostó en el suelo. Una brisa fresca sopló a través de los árboles, susurrando las hojas. Por un tiempo, ese fue el único sonido. Entonces, Itachi se sentó a su lado. Naruto-kun. Creo que tienes algo de lo que quieres hablar. Te ha estado preocupando todo el día. Yo no quiero perderte. Itachi miró a su joven protegido y sonrió suavemente. Sabes que no puedo prometer que nunca me perderás, somos shinobi, Naruto-kun. Ya lo sé, pero, con el Uchiha, yo solo, antes de que pudiera decir nada más, Itachi decidió detenerlo pasando su mano por el cabello del chico, eres más joven que yo, cuando me uní por primera vez. El Ambu. Me recuerdas a mí mismo de muchas maneras. Pero, no creo que nunca pueda acercarme a lo noble y honorable que eres. Quiero que me prometas que me dejarás el clan Uchiha. Yo sé lo que significa una promesa para ti. Necesito que hagas esto por mí. No se sorprendió cuando el chico guardó silencio y se negó a mirarlo a los ojos. Su propia sonrisa se amplió en respuesta. No podemos prometer cosas que sabemos que no podemos hacer, sé que tienes la mente puesta en ayudar, pero la agente Konoha no puede ayudarme cuando llegue el momento. Itachi vio que los ojos del niño se abrían de miedo cuando finalmente sintió la culpa que Itachi había escondido en lo más profundo de sí mismo. No es tu intención, no puedes, sí. Mataré al clan Uchiha. Y cuando lo haga, el agente Konoha debe hacer todo lo posible para acabar conmigo. Naruto inmediatamente se sentó y golpeó con su puño el pecho de Itachi. ¡No! No puedes. No te dejaré, te detendré. Tiene que hacerse, Naruto-kun. Está bien, te he enseñado todo lo que puedo. Depende de ti ahora, crecer fuerte por tu propia iniciativa. No. No puedes simplemente dejarme. Itachi había visto llorar a Naruto muchas veces, pero creía que esta era la primera vez que había hecho llorar al niño. El Uzumaki se aferró a él y lo abrazó con fuerza, estaré perdido sin ti. Acercó al niño y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Lo sé. Sé que da miedo, pero no estarás solo. Ahora eres fuerte. Tienes todo lo que necesitas para ser un gran shinobi. Creo en ti y necesito que confíes en mí. Debo hacer esto. Salvar a mi hermano. ¿Puedes cuidarlo por mí cuando me haya ido? ¿Puedes cuidar a Sasuke? El chico de cabello rubio lo miró con lágrimas corriendo por su rostro y asintió lentamente. Tienes que prometer que volverás algún día. Tienes que prometer que lo intentarás. Los dedos del chico comenzaron a desgarrar su ropa con desesperación, y aunque sabía que no debía hacerlo, sintió que las palabras salían de su boca antes de que pudiera detenerlas. Lo prometo, Naruto. Te prometo que lo intentaré. ¿Hiciste qué? Hiruzen gruñó en voz baja a sus asesores mientras se sentaban frente a él. Omura y Koharu no pudieron evitar la tensión que experimentaron por su arrebato, pero Danzo parecía desconcertado. Ordené el visto bueno para la operación. Itachi cumplirá con su deber como Leafnin y erradicará a los Uchiha en una sola noche. Rápido e indoloro, y sin riesgo de daños colaterales. Sin pérdidas civiles. Perderemos la reputación del clan Uchiha, pero es imperativo que podemos el arbusto. Esa no fue tu decisión, Danzo. Soy el Hokage, y yo había dejado que la situación se fuera de control. Danzo le devolvió la mirada con la misma ira. Tu impulso y tu fuerza se han reavivado en los últimos años, pero tu corazón aún es demasiado blando. Han elegido su camino y los Uchiha son tercos. Tonto. ¿Verías a nuestros enemigos destrozarnos porque no pudiste? ¿No soportas hacer la decisión difícil? Encontrar la paz es la decisión difícil, Danzo. Estás tomando el camino más fácil. La destrucción de todo un clan no tiene precedentes. No seré el Hokage que ordenó la muerte de un clan fundador. Danzo se echó hacia atrás, tú tampoco serás recordado como tal. Cualquier otra persona se habría sentido confundida por las palabras de Danzo, pero Hiruzen conocía a su viejo amigo lo suficientemente bien como para entender de inmediato lo que quería decir. ¿Cómo te atreves? Incluso él no pudo evitar que sus músculos se tensaran ante la intención asesina que se apuntaban el uno al otro.
Deslizó una mano hacia adelante y un guardia Ambu salió de la habitación para disuadir a los shinobis de los alrededores de creer que el Hokage estaba siendo atacado. Se tomó un momento para tomar un respiro y volvió a sentarse con ojos tristes. Este era el lado feo de dirigir un pueblo. Había hecho todo lo posible para liderar de manera honorable y justa, para luchar por la paz y la transparencia. Había mantenido a Danzo cerca, incluso ignorando sus acciones en las sombras a veces, aunque solo fuera por respeto al vínculo que tenían los dos. ¿Fue un error? ¿Era este solo otro caso en el que su inacción lo perseguiría? ¿Burlarse de él por sus errores? ¿Condenas a un chico que ama a su familia, no solo a matar a todo su clan, sino a tomar el manto de un terrorista deshonesto? ¿Desautorizar sus acciones? ¿Etiquetarlo como traidor? Le pido a un shinobi que cumpla con su deber por el pueblo que ama por encima de todo. Hiruzen no pudo ver ninguna señal de arrepentimiento en los ojos de su viejo amigo. Vio una calma tensa. Un nerviosismo. Hiruzen fue entonces muy consciente de que Naruto no estaba a su lado. Se había acostumbrado a las perspicacias del chico durante estas reuniones, y ahora, se estaba dando cuenta de que tal vez su comportamiento había sido notado. No era necesario que el chico asistiera a todas las reuniones, pero esta era la primera vez en mucho tiempo que no estaba allí para una reunión con Danzo. Una mirada rápida mostró que Omura y Koharu también estaban nerviosos. No de una pelea, sino de descubrimiento. Hiruzen sintió que su corazón se detenía y se volvió hacia las ventanas con pánico, mirando desesperadamente sobre su aldea mientras el sol se ponía lentamente. Fue tan pacífico. Tan calmado. Sí, Sarutobi. Debe hacerse esta noche.